toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de alga. Hola a todos, en este martes 4 de febrero, un día lluvioso y fresco, al fin después de estar hirviéndonos o haciéndonos al espiedo, acá estamos un poco más fresquitos en este verano muy particular, bastante prendido fuego en todas las aristas sociales, así que acá en Desbocados, conversaciones con escritores, hacemos como una especie de paréntesis para charlar con distintos escritores a lo largo del país y de otros países acerca de su oficio, su escritura y bueno, y todo lo que sucede alrededor. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Julián Caballaro. Julián nació en Buenos Aires en 1978. Voy a subirme el que no sé bien cuál es, si es el 1 o es el 2. Cualquiera de los dos. Ahí está, no me escuchaba bien. Julián Caballaro nació en Buenos Aires en 1979. Así que vamos a charlar con un coetáneo. Porque a veces nos vamos muy abajo y es difícil. Geminiano, de mayo. Ahora vamos a ver por qué hizo esa aclaración. Lo pregunto como geminiana de junio. Cursó el profesorado de castellano, literatura y latín en el Instituto Joaquín B. González y actualmente cursa el profesorado superior de lengua y literatura en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dice ser chomskiano, melómano y cinéfilo. Publicó el poemario El ruido blanco de los sueños por Halley en 2023 y Distintas formas de lo urgente en enero de 2024. Algunos de sus poemas participaron en distintas antologías. Fundamentalista de la forma, lee con obsesión a Susana Tenon y subraya los libros. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda Juliana? ¿Cómo andan todos, todas? Bien, bien. Acá, llevándola, ¿viste? Como, bueno, es raro Como todo. como la gran mayoría. Es muy espeluznante a veces y hacemos como un paréntesis como para no volvernos locos, ¿no? Primero y antes que nada, gracias por aceptar la invitación. Nosotros nos conocemos de un taller que diste vos con Pamela Terliciprina, una gran amiga, y ese taller se llamaba Poesía y Música. Vos en tu biografía decís que es ser melómano. ¿Cómo vinculás la poesía y la música? ¿Tienen que ver con tus inicios en la escritura o no? Y bueno, a ver, me gustó lo que dijiste de dice ser, ¿no? Uh-huh. Y con el tema de las biografías y todo eso, que te dicen, bueno, pasame una biografía. Entonces, es como que tenés que empezar a definirte. Y bueno, ahí uno empieza a jugar también con las definiciones de uno mismo propias y pone lo que cree uno que es. Entonces, yo me considero un fanático de la música, un fanático del cine, un fanático del arte. Entonces creo que eso es de alguna manera lo que me define en este mundo, ¿no? Uh-huh. De la literatura y aledaños. Uh-huh. ¿Y tu inicio con la escritura tiene que ver con la música? Digo, si te remontás a cuándo empezaste a escribir o cuándo sentiste Sí, que podías meterte ahí, estabas bien. ¿Tiene que ver con la música o nada que ver? Sí, mira, yo siempre digo que mi acercamiento de alguna manera a la poesía en términos generales, no universales, en su aspecto más amplio, tiene que ver con la música. O sea, mi recuerdo más temprano es cuando escuché a Charly García. Claro, nosotros agarramos la mejor época, vamos a decir. Claro, verdad, ¿no? bueno, sí, pero todos van a decir que su época es la mejor, ¿no? Rock nacional a full. Nosotros que fuimos creciendo en los 90, digamos, ya agarramos a un Charly más maduro o más picante, digamos. Sí, y lo fuimos Soda escuchando Stereo, también para atrás, ¿no? claro. Lo fuimos escuchando para atrás cuando ya
lo podíamos mirar desde otra manera. Ujú. Y empezaste a escuchar Charlie y eso de alguna manera te pegó como para escritura o había algo en tu infancia, en tu adolescencia que hizo que llegara de otra manera. Yo creo que ahí fue el primer impacto de lo que es la palabra, ¿no? O el lenguaje. Entonces, ahí empecé a ver que había otra cuestión, ¿no? Algo que no podía yo explicar qué hacía en mí. Entonces, es como el germen original de lo que yo reconozco como mi acercamiento a la poesía. Y después la escritura viene más que nada con mi acercamiento a la literatura en general y al poema, Ujú, ¿no? ujú. Si tuvieras que mencionar un libro trascendental, digamos, a la hora de acceder a la literatura, un libro de inicio, iniciático, que de alguna manera te llevó por este camino, ¿a cuál mencionarías? Sé que hay un montón, digo. Hay un montón, pero para mí lo más significativo fue el día que, aburrido, fui a la biblioteca de mi colegio y encontré una antología, ¿viste esa antología violeta de poesía argentina? Ujú. Que está en todos lados, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que leí fue un poema de Juarros y Wow. me partió la cabeza y después estaba Tenon, estaba Pizarnik. Eso fue como el primer shock, ¿entendés? Ujú. ¿Cuántos años De un tenías ahí, más o menos? 14, 15, Claro, ponele. claro. Y ahí encontraste como también grosos, ¿no? Juarros, nombraste Pizarnik, Tenon. Eh, Marechal, o sea, todos o sea, desde el 1008 y pico hasta el 60, esa Ujú, antología, que es una época de alguna manera dorada de la poesía, ¿no? O sea, ujú. Y, fundamental. y empezaste, supongo, con estos primeros intentos de escritura, y hay un proceso, ¿no? Hay un trabajo sobre el lenguaje que decanta después en el primer poemario editado por Halley. Digo, ¿qué pasó en el medio? Desde aquella antología que encontraste en la escuela, teniendo 14, 15 años, a la edición de un poemario. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio pasó la Argentina, básicamente. También, a ver, nosotros, o yo por lo menos soy de una época en donde publicar era mucho menos accesible que lo que es ahora. Ujú, Y yo sigo sosteniendo que la escritura es un proceso que no tiene nada que, es distinto a lo que sería la publicación y todo lo que es la industria del libro, ¿no? Uno puede escribir durante toda la vida y nunca publicar un libro, y la obra de alguna manera se desenvuelve ¿por qué lo también. diferencias? Digo, porque es interesante, sobre todo en ciudades pequeñas como esta, como Chacabuco. No sé si en estas ciudades, pero digo, a veces hay como una prisa por editar, ¿no? Como, bueno, si publico, si mi libro está publicado, entonces puedo considerarme poeta o puedo considerarme escritor. Y vos estás diferenciándolo y decís una cosa es el mercado editorial y otra cosa es la escritura. Sí, a ver, también publicar tiene la cuestión de cerrar de alguna manera un ciclo, ¿no? Ujú, Y yo comparándolo con mis primeros tiempos de escritura y todo eso, no era tan accesible como hoy publicar. ujú. Pero no quiere decir que yo no le diese la distinta importancia a la escritura. Si bien hoy estoy por ahí un poco más inmerso y las condiciones son más favorables para dedicarle tiempo a eso por cuestiones personales y por cuestiones de que uno no es lo mismo cuando uno tiene 17, 18 años y no es lo mismo la Argentina del 97, 98, 99, 2000 que ahora. Mm, mm. Entonces me parece que hay una diferencia. Hoy es mucho más accesible, no solamente por unas cuestiones personales, sino porque el ambiente lo permite más, porque hay más editoriales, Está más porque abierto, ¿no? porque las Ujú. redes sociales también son un lugar que fomentan el conocimiento de tu escritura. Si bien yo tengo mis recaudos y mi amor-odio con el tema ¿Por de qué? redes Me sociales. interesa. Y yo, Vamos abriendo sí, el sí, me mapa, parece ¿no? perfecto. Y yo lo resumo después de mucho charlarlo con amigos y gente conocida y poetas, que yo lo resumo en que
en las redes sociales el formato está por encima de la forma. Entonces eso termina de alguna manera siendo para mí un impedimento a la hora de la creatividad o de buscar una voz propia. Ujú. ¿Cómo sería eso del formato? ¿Qué impronta crees vos que da un formato de redes sociales? Y el formato es, por ejemplo, vos tenés que adecuar tu escritura a un cierto tamaño, un post o a una publicación, y después está el algoritmo que empieza a decirte, bueno, publicalo a esta hora, publicalo este día, fíjate que estos colores. Entonces a ver, a grosso modo lo que digo es que en vez de uno tener una búsqueda más estética en cuanto a la forma de su propia poesía, tiene una búsqueda más estética del formato que cree uno que es más conveniente para su poesía. Es casi lo que sucede, digo, me atrevo a hacer este paralelismo, a veces con la premura de la publicación, ¿no? Digo, la editorial marca una línea, marca una forma, marca un estilo, y a veces apresurados o llevados por lo que marca el mercado, uno termina torciendo la propia escritura para que encaje. Claro, sí, algo así. Yo a ver, yo siempre creo que es importante tener una búsqueda formal y una búsqueda estética. O sea, yo resumo la poesía para decirlo en una palabra, que es en búsqueda. Y si uno, por ejemplo, dice, mira, voy a publicar un libro todos los años y esa va a ser mi búsqueda estética y estoy convencido de que estoy haciendo este plan, por ejemplo, se engloba en una búsqueda estética y después veremos los resultados. También puede ser una persona, yo siempre digo, Tenon desde hasta distancias tardó como 10 años en darle la forma circular o la forma que ella quería, ¿no? Entonces digo, si Tenon tardó 10 años en publicar un libro, nosotros los demás mortales podemos tomarnos ese tiempito también. Claro. La vida entera. Es interesante, ¿no? Porque ahí hay como un deslindamiento en lo que decís entre la producción y el arte. Exacto. ¿No? Una cosa es producir, digo, en tanto objeto de consumo, y otra cosa es la búsqueda artística. El otro día miraba un recorte, una entrevista a Samantha Schweblin, y ella hacía como ese énfasis, ¿no? Diciendo, bueno, el mercado que demande lo que quiera, pero yo hago mis propias búsquedas. Vos llegaste al primer poemario porque era difícil en algún momento editar, eso se fue abriendo, y en el medio, además del proceso de edición, hubo una formación académica y hubo, supongo, una formación informal, ¿no? Para llegar al poemario. ¿Cómo fue el proceso? Y el proceso fue que empecé, después de un tiempo en donde, bueno, dediqué, o sea, yo seguía leyendo, seguía involucrado con la literatura, pero por ahí estuve mucho tiempo sin escribir, ¿no? Desde los 25 a los 30 y pico. Por cuestiones personales, por familia, por trabajo, todo eso. Uh-huh. Y después volví a vincularme con la literatura y con la escritura, y que siempre de alguna manera lo estuve vinculado, pero más que nada más activamente. Y hasta que en un momento vi que ese vínculo con la escritura era cada vez más continuo, y dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Y también tienen que ver con las redes sociales después de la pandemia. Uno empieza de alguna manera a vincularse con otros poetas, a ver que otros poetas, o sea, publican y empezás a charlar. Todo es como una rueda que empieza a girar cada vez más rápido, hasta que dije, bueno, acá hay algo que tiene una cierta coherencia, ¿no? Y empecé a trabajarlo como para decir, bueno, voy a publicar un libro. Uh-huh. Si tuvieras que hacer una diferenciación entre el primer poemario y el segundo, o similitudes, ¿no? Si tuvieras que buscar, bueno, ¿hay algo del primer poemario que permanece en el segundo o son territorios diferentes? No, yo creo que el primer poemario y el segundo, el último, el que saqué el año pasado, tienen una continuación en cuanto a, por ahí, el uso de las imágenes y tratar de ser lo más austeros posibles en el lenguaje. O sea, esa fue mi búsqueda, ¿no? Tratar de ser austero en el lenguaje
y en la forma sin perder profundidad. Después dirán quienes los leen Claro. si lo logré o no, ¿no? Pero Ujú. esa fue mi búsqueda. Y dije, yo creo que con este segundo libro cierro de alguna manera esa búsqueda de economía del lenguaje sin perder profundidad, de por ahí de usar imágenes de lo cotidiano tratando de que vayan más a un hueso, ¿no? Que todavía yo no sé cuál es, pero que vayan más a un hueso. Ojalá uno supiera, ¿no? Claro. ¿Cuál es el hueso que estamos buscando? Yo siempre digo que cuanto más me vinculo con la poesía, más dudas tengo de todo, acerca de todo, ¿viste? Entonces me parece que esa es mi actitud y mi relación con la poesía. ¿Hay una pérdida de sí en la escritura o no? Yo creo que hay una amplitud de uno mismo y de las fronteras de uno mismo, ¿no? Porque las fronteras de uno mismo son las fronteras del lenguaje también. Entonces, yo mucho lo relaciono todo con mis relaciones, las hago con el lenguaje, ¿no? Pero con el lenguaje que como algo que nos diferencia, ¿no? Como especie. De ahí viene también lo chomskiano y toda esa cuestión. A ver cómo sería, porque recordemos, el público que está escuchando, ¿por qué decís ser chomskiano? Raro, ¿no? En una biografía. Bueno, no, bueno, yo soy... Sí, también, ¿qué es eso? También es raro decir soy geminiano de mayo, pero bueno, por ahí eso, es la búsqueda de eso. No entiendo la diferenciación. Yo que soy Géminis de junio, no sé cuál es la diferencia con mayo. Hay una diferencia, pero es también una especie de juego. A ver, a mí, por ejemplo, lo que me atrae mucho de Tenon y lo que me atrae mucho de muchos poetas es el uso de la ironía. Para mí, la ironía es un arma poética de las más poderosas. Entonces, tanto en mis poemas, que por ahí no sé si se lograrán tanto, pero en la biografía quise jugar un poco con lo irónico, ¿no? Y como que la gente diga, a ver, ¿por qué dijo que es chomskiano? ¿Por qué dijo que es geminiano de mayo? Después te podés poner a averiguar y hay millones de teorías que dicen los geminianos de mayo son así, los geminianos de junio. Es un poco un juego de los contrastes, ¿no? Y además romper un poco la estructura de qué debe anotar un poeta en una biografía. Exactamente. Porque sí pusiste de alguna manera a alguien que supongo será para vos una maestra, que es Tenon, y supongo que hay más, ¿no? Pero digo, en definitiva, el nombre de los poemarios, Tenon y después lo otro, ¿no? Geminiano, yo soy de las personas que eligen estandartes, ¿viste? O sea, y para mí Tenon, si tengo que elegir un estandarte, es Susana Tenon. ¿Por qué? Por su forma de encarar la obra, porque me siento de alguna manera identificado y me gusta, ¿entendés? O sea, su recorrido poético, porque creo que su búsqueda siempre estuvo en tratar de romper algo. Recordemos que Tenon es de la época de Pizarnik, pero hay una diferencia importante con Pizarnik, y además, es la que escribe, recordame el nombre del poema, La mujer era, ¿por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Claro. Que fue un poema bastante divulgado en los movimientos feministas, pero Tenon hace un recorrido en los 60, o sea que... Sí, pero vos pensás que su obra más emblemática, de alguna manera, Distancias y Ova Completa, son del 85 y del 87, por ahí. En el medio deja de escribir entre esta primera etapa y la segunda etapa, siguiendo a su pareja, que era bailarina. Claro. No recuerdo el nombre, Iris. Deja de escribir y toma del lenguaje de la danza algo para llevarlo a lo atonal, ¿no? Sí. Ahora, ahí aparece también la música. ¿Cómo? Digo, vos decías, soy melómano, aparece trabajado la musicalidad. Hoy hablabas del lenguaje. ¿Cómo aparece la música en tu poesía? El segundo poemario, por ejemplo, trata más de encontrar un ritmo distinto al primero, ¿no? Estás más centrado en lo que es el ritmo. Si bien es un ritmo básico, pero que ese ritmo esté de alguna manera más parejo en todo el poemario, y es una de las búsquedas
vuelvo a repetir, después los que lo lean dirán Claro. si se ve o no se ve, si vale la pena o no, pero está esa búsqueda del ritmo, no tanto de la musicalidad, sino de un ritmo más que contraste con el primer poemario. Ujú. Cuando nosotros conceptualizamos acerca de, bueno, los poemarios, ¿no? Cuáles son las búsquedas, ¿eso sucede te sucede a la hora de sentarte a escribir? Digo, estás diciendo, bueno, estoy buscando esto y entonces escribo este poema, o el poema sucede, se te viene encima. Por lo general, todo el tiempo digo, quiero escribir un poema sobre esto y no sale y después sucede. Es así. Ajá. O sea que en el medio hay otros. En el medio, o sea, me pongo digo, bueno, a ver, lo mismo pasa cuando tenés las consignas de los talleres, ¿no? Ujú. Y vos empezás una búsqueda activa de un poema con una consigna. Y por ahí los primeros 2 días no surge nada, entonces vos decís, che, ¿qué pasa? 2 días y no lo puedo escribir. O empezás a escribir y ves que no te cierra, hasta que en un momento llega algo, Ujú. un primer verso, una imagen. A veces me pasa que un ritmo y ahí el poema surge. Entonces creo que más que nada el poema surge que uno se siente y dice, bueno, voy a escribir un poema sobre esto. Ujú. Para que surja el poema, entonces te sentás a diario a escribir, o cómo es en tu caso particular, o nada, vas por la calle o estás escuchando música, ¿cómo sucede? Más que nada eso, más que nada ese por ahí voy por la calle, escucho música, veo una imagen, veo una película, me aparece, o sea, muchas veces estoy cortando el pasto y ahí aparecen cosas que digo, pero ¿por qué aparece esto? Que si yo estoy mirando el pasto y estoy avanzando con una máquina de cortar pasto, bueno, y ¿Dónde aparece escribo? una idea. Claro, aparece una idea y entonces paro, Claro. escribo la idea, Ujú. casi todo en el celular, y digo, bueno, después esto a ver qué nace. Ujú. ¿Te pasó en algún momento no poder escribir, querer escribir pero no poder escribir? Sí, ¿Y totalmente. qué hiciste frente a esa situación? Digo, porque a muchos que escribimos nos pasa. Por lo general, la mayoría de las veces, nada. Trato de darme la tranquilidad de que es algo natural y momentáneo, ¿no? Ujú. Y yo soy un convencido de que si, no sé, esto lo dijo, no sé, no me lo voy a robar como propio, pero alguien dijo, si escribís 4 o 5 poemas por día, planteate algo, porque algo está, o sea, Sí. a lo que voy es que para mí la poesía es más una búsqueda que una cuestión de serie y repetición, Claro. ¿entendés? Claro. Vuelve, ¿no?, a la idea de la productividad. Es re Exacto. loco, pero bueno, en el arte pasa, nos pasa a los que escribimos, les pasa a los músicos. Bueno, que producís un tema o escribís un tema o haces un tema en música, o en poesía lo mismo, producís un poemario o el poemario sucede. ¿Te pasó alguna vez escribir algo y sentir que no lo habías escrito vos? Un montón de veces. Por lo general, cuando leo algo viejo, digo, ¿esto lo escribí yo? ¿No lo escribí yo? Ujú. La verdad que es loquísimo que uno no pueda a veces reconocerse en lo que escribió, ¿no? Ujú. Y a la hora de elegir qué entra dentro de un poemario y qué no, ¿cómo es tu mirada? ¿Es tu mirada? ¿Pedís ayuda? No, Amigos, pido ayuda. taller, clínica? Pido Ajá. ayuda. Yo siempre digo que nadie debería ser editor de su propia obra. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces está muy embarullado o está muy comprometido con algo que no te deja ver. Yo soy el que desacraliza totalmente la escritura. O sea, Ujú. por ahí el proceso originario del poema o de lo que sea, o del texto, tiene algo de lo sagrado en cuanto a lo sagrado de la relación con el lenguaje. Después, la confección de la obra para mí es una cuestión formal, y si alguien viene y me dice, mira, yo sacaría de este poema de 20 versos, sacaría 18 y dejaría 2, y yo veo que mínimamente tiene razón, no tengo ningún problema, no hay... No tengo prurito de decir, no toque mi... No. A ver, si alguien me dice y yo estoy
de acuerdo o me da las explicaciones correspondientes y veo que tiene razón, a la basura, al resto. No tengo ningún problema, pero porque yo tengo que estar convencido de que eso que estoy haciendo me guste. Y porque en realidad no, como dice Pame, la poesía no debe ser comunicativa, ¿no? Entonces, no tengo problema en cuanto a que yo no me interesa que mis poemas digan algo, sino que de alguna manera cuestionen algo más que decirlo. Pero supongo que alguna vez te peleaste con alguien que dijo, che, esta palabra acá en este poema o este verso, o entregaste o decís, che, pero no, pará, no peleaste. Pero por lo general, si yo le doy a alguien para que me dé una devolución es porque tengo confianza en su visión de la poesía, o sea, y en que lo que me va a decir, me lo va a decir en cuanto a mejorar la obra. Entonces, la verdad que no, me he peleado por un montón de otras cosas más relacionadas con las visiones poéticas y estas cuestiones, ¿no? De la productividad en este mundo que vivimos y cómo entra la poesía en eso. Pero después por la obra... No, casi Decías nada. recién, yo se lo doy a alguien para que me dé una devolución cuando confío en la mirada de esa persona. ¿A quiénes se los das a los poemas? Y el primer poemario se los pasé a mi amiga Natalia Camodeca y a Marta Viñes, unas amigas de... Natalia es argentina pero vive en España y Marta también es española. Y hicimos como una devolución ahí, o sea, ellos me daban ciertas sugerencias y lo trabajamos así. Y el segundo también se lo pasé a Natalia y lo laburamos así. Eso es interesante, ¿viste? Porque a veces suceden las dos posibilidades, o no se lo das a nadie y va directo al editor, o se lo das a un montón de gente. Claro, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Yo, lo del montón de gente, no tengo problema, pero tiene que ser algo en donde el proceso sea parte del poemario, ¿no? O sea, después que me digan me gusta o no me gusta, está bueno, pero no tiene que ver con eso, sino que sea un compromiso con la obra, desde la obra en sí. Entonces yo elijo por ahí las personas que yo digo, mira, que no te van a tener problema de decir, mira, esto yo lo sacaría, esto yo lo dejaría, me parece esto lo potente, yo iría por acá, yo iría por este lado. También depende mucho la mirada, ¿no? Que tiene esa persona a quien se lo da sobre la poesía, el estilo, etcétera. Te iba a preguntar, porque bueno, hoy hablábamos de la edición, pero la poesía, recuerdo que en una entrevista, creo que Paula Jiménez España le hace a Diana Velesi, ella le pregunta, creo que es esa entrevista, la verdad que no lo recuerdo, le pregunta si era verdad que no se leía poesía. Y Diana dice, la poesía se escucha más que leerse. ¿No? Pensando en los ciclos de lectura, era cerca del 2000 en los que Diana iba a las asambleas que se armaban en los barrios y demás y leía. ¿Tuviste la experiencia de leer frente al público? Sí. ¿Qué te pasa con eso? La paso fatal cuando voy a leer en público, pero por una cuestión mía, ¿no? Porque por ahí no me siento cómodo en ese tipo de exposición. Pero, a ver, yo creo que lo que dice Diana es un poco tramposo, ¿no? O sea, la poesía se escucha, pero porque ella trata la poesía como algo de ese canto ancestral, ¿no? Y está bien, es verdad. Mi relación por ahí con la poesía cuando yo leo poesía es muy visual, pero tiene eso, ¿no? Tiene eso de llevarme a un canto. Y en eso visual yo voy de alguna manera, entre comillas, cantando los versos. Parece que viene más por ese lado. Después los ciclos de poesía son variadísimos y están buenísimos. Y está buenísimo que haya un compromiso con la palabra, ¿no? Siempre y cuando el compromiso sea con la palabra. Claro, porque ¿con qué podría ser si no? Y por ahí hay también, viste que los poetas tienen algunas cuestiones con el ego, ¿no? Entonces... ¿Qué artista no lo tiene? Pará, vamos. No, sí, bueno, pero yo que como no soy, o sea, no estoy en el ámbito de la música, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, no sé, tiene esa cuestión de ahora que estamos todos, ¿no? Como muy en el individualismo.
hay un poco más de eso, de la cuestión del poeta como rockstar. Eso es algo con lo que yo por ahí no comulgo, ¿no? No. O sea, me gusta el compromiso más con la poesía y con la palabra. Si bien después tenés las redes en donde vos sí o sí tenés que de alguna manera crear un personaje, y está bueno y es rico que vos crees un personaje porque es como un plus a eso, un personaje, ¿no? Siempre y cuando Un avatar. bien. Claro, claro, o des esa información extra, pero que lo importante sea de alguna manera la palabra, sea la poesía, ¿no? Sea tu cosmovisión de alguna manera de la poesía. Si tuvieras que mencionar a algún poeta actual, porque hoy mencionabas a Teno, a Juarros, a Pizarnik, como alguien a quien recurrís, lees, investigás, analizás. Hoy, y bueno, o sea, yo me encanta también la poesía de Pame, y Pame me hizo acercar a Elena Aníbali. Ahora o sea, para mí uno de los mejores poemarios que leí en los últimos tiempos es Cyborg de Elena Aníbali. Me parece una locura. Y también estoy muy manija con Susana Villalba. Me parece una poeta todoterreno. Y después fue, qué sé yo, también, yo soy, de alguna manera, de mis amigos poetas, ¿no? Si bien no tenemos por ahí muchas coincidencias en estilos y en tipos de poesía, está bueno también tener una cosmovisión en común de lo que es la poesía, ¿no? Y de algunas cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, formo parte de un colectivo que se llama Punto Bardo, donde somos muy distintos entre todos, pero tenemos esa conciencia de que la poesía de alguna manera es lo más inútil que existe, pero tiene que servir para algo en cuanto a lo actual. No desde la poesía y desde el poema, sino desde la actitud, ¿no? Para con la realidad. Si tuvieras que definir la poesía, que sé que es un imposible, pero digo, por lo menos una visión, decir, bueno, esto es poesía, esto no es poesía. ¿Qué dirías sobre eso? ¿Qué te hace pensar ya algo estuviste diciendo más abstracto, pero qué te hace pensar, estoy frente a un poema o no? Y yo creo que mínimo tiene que haber, de alguna manera, un juego con el lenguaje. O sea, un juego, aunque sea un juego inocente, un juego violento, pero un juego en sí. Después, por eso, como dice Pame, no tiene que ser comunicativa, ¿no? No importa la parte comunicativa. Si bien un poema puede decir algo, después, a ver, no tiene por qué estar la poesía solamente en un poema. Tenon dice que, por ejemplo, que es algo con lo que uno se conmueve, ¿no? Pero no conmoverse en cuanto a lo sentimental, sino conmoverse en que te mueve algo. Y ella dice, Beethoven, o sea, dice, ¿cómo no me voy a conmover con Beethoven? Y yo no lo entiendo, dice. ¿Quién dice que de alguna manera puede entender a Beethoven? Y bueno, me parece que la poesía tiene algo, ¿no? Con eso de que no hay que por ahí entenderlo, sino conmoverse. Es raro, ¿no? Porque en una época donde se propone la comprensión, en el sentido casi productivo de la cosa, donde aparece la inteligencia artificial para consultar todo y comprender, en el sentido de darle un sentido ya establecido, la poesía viene a ser otra cosa, ¿no? Tiene que ver con otro territorio. Tiene que ver con el territorio de las dudas y de las preguntas. Y creo que lo que quiere el sistema con nosotros es, de alguna manera, que seamos funcionales a él todo el tiempo, y la poesía viene a romper con eso, creo yo. Y entonces, ¿qué nos queda a los que escribimos? Si la poesía rompe con el sistema, estamos sumergidos en el sistema. Yo creo que nos queda escribir y yo no sé si podemos esperar que suceda algo, ¿no? Nos queda escribir y nos queda obsesionarnos con eso. Obsesionarnos en el buen sentido. Obsesionarnos ¿Cómo sería? En tratar de hacer siempre algo mejor, pero no mejor en los parámetros del sistema, sino mejor en cuanto a nuestros propios parámetros, ¿no? En decir, en que sea una búsqueda, y que sea una búsqueda totalmente inútil. Yo creo que hoy en día lo inútil, o sea, lo no útil, tiene una importancia trascendental, gigante. sí, totalmente, ¿no? Vivimos como muy apabullados
en horarios y tareas, y parece que el no hacer, ¿no? O el estar detenidos de alguna manera fuera en contra de todo el sistema. Digo, me hace pensar un poco como a esta cosa de hay que dejar que los niños se aburran, Exactamente, ¿no? exactamente. Es como... Pero lo que pasa que son los tiempos que corren, ¿no? Y Agamben decía que lo contemporáneo se mide por las sombras y no por las luces, ¿no? Y yo siempre cuando lo leí eso por primera vez dije, claro, o sea, nosotros podemos ver del hoy las sombras y las luces se verán más adelante. Uh-huh. Pero lo contemporáneo es eso. Y bueno, yo creo que de alguna manera con la poesía lo que hay que hacer es que ¿qué prima? Lo ser útil, bueno, hagamos lo inútil, que es de alguna manera, hagamos detenernos en la palabra, en pensar de alguna manera poéticamente, ¿no? Y pensar poéticamente es mirar el cielo y decir, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Por ejemplo. Julián, no me quiero demorar más porque después me retan, me dicen, ay, no leyó. ¿Tenés algo para compartirnos ya publicado, no publicado, lo que vos quieras? Vamos a leer un poema La verdad que a mí me gusta mucho más esta parte de hablar sobre poesía que de leer poemas. Así pero pero pará, ¿dónde se consiguen tus libros? Que me olvidé de preguntarte, si alguien te escucha y los quiere comprar. El primero ya no hay más, porque se acabaron, se vendieron todo la edición en Halley y bueno, veremos si en algún momento se hace una segunda edición. Y el segundo libro, Distintas formas de lo urgente, en la editorial Enero, en la página, en la tienda nube de la editorial, ahí lo pueden conseguir. Perfecto. Bueno, te escuchamos. Dale. Mi madre dice que tiene guardados poemas míos de cuando era adolescente. Dice que están ahí y señala unas puertas de la biblioteca debajo del primer estante donde descansan las cenizas de mi viejo y una colección de libros de europeos del este atormentados. Ahí están, dice, y señala hacia abajo, tan abajo, que no sé si quiere que los reescriba, que asuma mi lugar en la literatura o me está invitando a una especie de fiesta del recuerdo que no quiero vivir. ¡Puah! Tremendo, tremendo. Queremos más, obviamente. Pues es uno. Por lo menos tres más. Por lo menos tres más. ¿Tenés tres más? Sí, el poemario, bueno. Un montón. A ver, como verás no tenía ni, los voy eligiendo así. Me encanta la improvisación, porque tiene que ver con qué tenés ganas de leer ahora, claro. ¿No? A ver, este es uno de mis preferidos de este libro, porque es uno de los más ñoños de alguna manera, y que te invita a buscar, ¿no?, las referencias. Entonces a mí me gusta eso. Ahí va. Una chica que recita poemas con una remera de Pierre Menard me cuenta en secreto que su misión no es emular al pasado, que el futuro escrito por las máquinas tiene problemas con la cadencia y que no hay que matar al autor si el autor insiste en morir por su cuenta. Lo que hay que hacer es armar una nueva poética, infiltrar algunos versos en la conciencia del Deep New Under como si fuera un virus. ¿No leen poesía hoy los hackers? ¿No pintan códigos en las paredes de los antros? ¿Estás buscando una batalla que te haga perder un brazo? ¿Te gusta mi remera? Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, vamos a leer uno del primer libro, a ver. A ver si alguna editorial, ¿no? ¿Puede una nueva editorial editarlo o todavía está y no sé, no me acuerdo cómo era el contrato. Bueno, pero... escucha. Vamos a ver. Bueno, este es bastante clásico. Lo primero que trae la lluvia es su olor. Viene desde lejos, sin permiso, levanta el vapor de la tierra. Así descubrimos ese lugar que nunca es acá y no habla de nosotros porque no nos pertenece.
Tremendo, Julián, me encanta, me encanta. Bueno, iremos por el segundo poemario. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá. ¿Andás en algún proyecto, algún libro, nuevo poemario por salir? Sí, estoy escribiendo y creo que ya tengo algo más o menos ahí que pueda llegar a tener un hilo conductor. Por ahora es nada, o sea, laburarlo. También estoy escribiendo una novelita, pero bueno, es más que nada un proyecto, una cosa media extraña, media híbrida entre poesía y novela. Así que, o sea, por ahora todo proyectos. Bien, cuando los materialices, por supuesto, las puertas de Desbocados están abiertas. Muchísimas gracias por haber pasado por acá y por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos y muchas gracias a ustedes, a todos. Gracias. Bueno, así pasaba Julián Caballaro por Desbocados, conversaciones con escritores, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo